Buenos días a todas y a todas. Qué alegría tenerlos nuevamente este miércoles a las 11 de la mañana en un nuevo episodio de Mañanas de Encuentro. Gracias por estar ahí, por acompañarnos, por compartir este espacio de reflexión. Para quienes no me conocen y recién se suman, me voy a presentar. Mi nombre es Alejandra, soy coach ontológica y estoy transmitiendo de la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, Patagonia, Argentina. Hoy tenemos un nuevo encuentro junto a mi querida colega Clara. Como cada semana vamos a transitar juntas una nueva palabra. Este espacio es para mirarnos hacia adentro. Bienvenido a todos los que se están sumando. Es para mirarnos hacia adentro, para conectar con cada palabra que nos despierta, con lo que nos trae, con lo que nos resuena en nuestra vida. La idea es abrir nuevas perspectivas y ver cómo podemos aplicar ese aprendizaje en cada día, ¿no? En el diario vivir. Ahí está mi colega, ahí estamos. Vamos a recorrer, como todos los miércoles, estas 4 estaciones que nos conecta y surge, que nos trae, cómo cambió nuestra vida cuando comprendimos el significado. ¿Qué tiene de positivo y cómo la vamos aplicando en el día a día? Bienvenida, Clara, ¿me estás viendo? Sí, Aleo, buen día. Sí, sí, te veo. Estaba diciendo acá que íbamos, con cada palabra transitamos estas 4 estaciones ya que las nos apropiamos. Y bueno, y quería recordarle que como ya sabrán, que Instagram cambió la forma de transmitir los vivos y ahora solo comparte 18 minutos del vivo. Pero si quieren ver la experiencia completa, los invito a pasar por mi canal de YouTube, que ahí va a estar el vivo completo. Así que las invitamos a reflexionar, a mirar las cosas desde otras perspectivas y si consideran que este contenido les aporta valor, que lo compartan y nos sigan en las redes. Así que Clara, te paso la voz, yo ya me presenté, te dejo el espacio a ti. Bueno, muchas gracias, Ale. Mi nombre es Clara López Artaza, soy terapeuta holística, consteladora familiar y bueno, bienvenidos a todos a esta mañana de encuentros. Eh, Terminando o no, sí o no, febrero ya, estamos casi ahí, se nos pasó 2 meses ya casi del año. Y bueno, estamos acá en estas mañanas compartiendo desde nuestra experiencia, desde nuestras vivencias, como lo decía Ale, y compartiéndoles para que quien nos escuche, si les resulta útil, si algo de esto les resuena, que lo pueda llevar a su vida, a su día a día. Desde ese lugar lo compartimos como lo vivimos nosotras, como lo atravesamos nosotras. Así que bueno, les damos la bienvenida a todos los que se vayan sumando, que lo vayan a escuchar después grabado. Y bueno, empezamos ¿vale? con la palabra de hoy. Lo que surgió en esta semana fue la palabra deseo. Eh, y, y se la puede mirar desde muchos lugares, pero quiero saber cómo conectaste vos con esta palabra, qué te surgió con esta palabra. Totalmente, Clary. La verdad que me conectó y que me surgió cuando empecé a trabajarla nuevamente a la palabra, porque como que vamos repasando, ¿no? Esto ya lo venimos trabajando y lo volvemos yo digo, a actualizar, vamos actualizando porque no estamos siendo la misma persona de hace 2 años atrás, un año, ¿no? Entonces, eh, para mí el deseo, para mí el deseo es una fuerza interna que siempre estuvo, ¿no? Entonces, como te contaba desde chica siempre esa energía estuvo en mí, era cuando, o sea, como que quería algo, ¿no? O sea, no era, eh, no era capricho, ¿no? Sino era una sensación interna que me movía. Desde chica, ¿no? Con los años ese deseo fue creciendo, ¿no? Y entonces pasó a ser un objetivo, un proyecto, era una meta, era un viaje, ¿no? Era crear algo nuevo. Entonces, el deseo, a medida que me fue pasando los años,
El deseo pasó de ser un permiso a hacer una decisión, ¿no? Entonces, el deseo, por ejemplo, el deseo de tener mi casa, el deseo de comprar mi auto, el deseo de terminar mi carrera, el deseo de crear talleres, o sea, ¿se entiende? O sea, pasó de ser un permiso a ser una decisión para mí, ¿no? El deseo de aprender a hablar en público, qué sé yo, el deseo de de armar proyectos nuevos, de lanzarme, de empezar a crear algo saliendo de mi zona de confort, ¿no? Así que para mí es esa energía que me impulsa. Si vos me decís con qué me conecta con esa energía que me impulsa. Esa voz que me dice, hay algo más para vos, que te está esperando, ¿no? Entonces, para mí el deseo no es solo querer algo, sino es movimiento, es dirección, es impulso. Muchas veces lo siento como una mezcla de fuerza y motivación, ¿sí? Eh, es como si, a ver, metafóricamente, como si fuera, el deseo fuera como una chispa y la motivación el combustible, una cosa así, ¿no? Que me sostiene en el camino, en el ir, ¿viste? En el andar, en el proceso de eso que quiero lograr, ¿no? Pero también aprendí que, porque a medida que me fui observando, de que si no tenía un deseo, era como me sentía apagada. O sea, cuando no había deseo, sentía que estaba como desconectada de mí, como que no tenía dirección, como te decía, ¿no? Entonces, a mí el deseo me ordena, a mí, ¿no? En lo personal, a mí el deseo me ordena, me hace planificar, me hace crear, me hace trabajar, me hace expandirme, a mí el deseo, ¿no? Y también entendí hoy, a mi edad, o sea, con todo este camino recorrido, eh, que el deseo no es solo externo, sino también, en lo personal, no es solo lograr cosas externas, sino también encontrar mi propio equilibrio. No también es ese deseo de cultivar esa paz interna, ese equilibrio interno. Entonces, para mí el deseo es, es estar en coherencia conmigo. Es que estar en coherencia conmigo es ese deseo de elegirme, es, es, como te digo, es esa fuerza interna que me lleva a construir, pero también que me vuelve a mí. No sé con qué te conecta vos o qué surgió cuando empezaste nuevamente a transitar esta palabra. Eh, Creo que no estamos muy, muy alejadas en este caso con esta palabra. También a mí lo que me surgió primero es eso, ¿no? Cuando uno habla de deseo es enfocarlo en lo material, en objetos materiales, en cosas materiales, en querer obtener cosas externas. Eh, es algo que no tengo y que quiero conseguir, que quiero lograr. Eh, pero también con el movimiento interno que eso genera. Porque eh, en mi caso, cuando tenía el deseo de algo, eh, era buscar la forma de concretar eso, de conseguir aquello que quería. Entonces, para mí tiene que ver con eso, con una emoción, con yo le yo lo asocié mucho con la energía, porque justamente es lo que te mueve a conseguir algo que querés. Eh, entonces, a mí me surgió eso, el
la emoción, tanto la emoción como la energía que eso produce de cuando uno tiene un deseo y querer conseguirlo, querer lograrlo, eh, es ese movimiento interno que genera ese deseo que nos lleva a buscarlo. Entonces, como decías, vos, no estamos muy alejados de eso, sí, yo creo que tiene que ver por cómo lo empezamos a transitar también, de sacar el foco de lo material y empezar a poner el foco también en otras cosas a nivel personal, que no tiene que ver solo con lo material, sino con esa búsqueda interna que, que vamos transitando. Yo creo que la mayoría de las personas buscamos eso, ir como, como estando un poco mejor con nosotros mismos, entonces desde ahí esa necesidad, ese deseo de tener paz, el deseo de tener una vida más tranquila, tener el deseo de tener una vida más cómoda. Entonces, esa energía y ese movimiento que genera eh, ese deseo, ese anhelo, es lo que eh, a mí me llevó lo que me surgió a mí con esta palabra. El movimiento, la energía y la emoción que surge conseguir, en obtener aquello que uno quiere. Eh, y, y, no sé si me querés contar si te surgió algo más, te conectó con algo más, o Sí, qué te trae. claro, ¿qué me trae esta palabra, no? La palabra deseo. Hoy te puedo decir que lo que me trae es información. Y ahora te voy a pasar a explicar por qué me trae información. El deseo, o sea, me trae información porque digo que el deseo me habla, ¿no? Me revela cosas de mí que a veces no la podía ver a simple vista. Entonces, pero pasando el tiempo, ¿no? Y cuando empezás todas estas disciplinas, todos estos caminos de autoobservarte, de autoindagación, ¿no? De empezar a conocerte quién sos, qué es lo que contiene este envase, que está formado, cuál, ¿no? Entonces, con el tiempo entendí de que el deseo, atrás de cada deseo había una necesidad mía de cubrir, ¿sí? Por eso te digo que me trae información. Quizás había ese deseo de reconocimiento, ¿no? Porque había una parte mía que quería ser validada, ¿no? Ese deseo quizás también de, no sé, de descanso, porque quizás había una parte mía que estaba agotada, ¿no? Entonces, por eso es lo que yo te decía, que el deseo no siempre habla de algo externo, y no siempre habla de algo externo. Muchas veces te habla de lo que internamente no nos estamos dando, o lo que yo no me estaba dando, ¿sí? Llevándolo a mi plano personal. Y eso fue muy fuerte para mí entenderlo, que atrás de esa fuerza interna que yo te decía, eso que me movía, que me daba dirección, ¿no? Esto de aprender y de hacer cosas, traía una información. Entonces me ¿cómo? ¿No? No, yo lo hago porque yo quiero, porque me gusta aprender, ¿no? Entonces darme cuenta que había una necesidad, muchas no cubierta, entonces me costó entenderlo. Entonces, porque yo durante mucho tiempo lo viví como esa fuerza interna que yo te decía, ¿no? Entonces, como esa fuerza, como ese impulso, como un motor, ¿no? Y era así, y lo es, sigue siendo así, es mi fuerza, es un motor interno, ¿no? Bienvenidos a los que se siguen sumando, pero también veo de que en algunos momentos, detrás de esa fuerza que había, como yo te decía, había esa información inconsciente. Había partes mías que estaba buscando algo, ¿no? Alguna carencia, algo que no había sido cubierto. Entonces,
tal vez estaba buscando aprobación frente a ciertas cosas, ¿no? Tal vez estaba haciendo cosas para sentirme que era suficiente, tal vez quería demostrar que yo podía, ¿no? Entonces, lo que yo creía eh, que, que lo hacía por expansión, porque era curiosa, esa niña que quería aprender, que tenía un hambre de ver cómo se hacían las cosas, cómo se prendía la cocina, ¿no? Quizás atrás había algo que esa niña a nivel inconsciente quería, estaba buscando recibir, ¿no? Entonces, y eso no quiere decir, eso el haber darme cuenta, o sea, darme cuenta de que había una necesidad no cubierta atrás de esta fuerza de querer hacer y lograr, eh, eh, hoy no la invalido, para nada. Al contrario, eh, lo que hago hoy es abrazarme, ¿no? Abrazar esa parte mía, y lo que me ayuda es volverme más consciente hoy. Lo que me trae es eso, esta información que me trae me hace volverme más consciente. Entonces, hoy el deseo, como te decía, me trae información, me invita a hacerme preguntas. Por ejemplo, ¿no? O sea, frente a cada situación o proyecto o algo que estoy queriendo hacer o construir mi método propio o el proyecto del club de alquimia. Entonces, frente a cada situación que quiero crear, que quiero hacer, que quiero realizar, que deseo lograr, entonces me pregunto, ¿desde dónde lo estoy deseando, no? Si desde la plenitud o de esa necesidad de falta de, que quiero que alguien me reconozca qué bien estás haciendo las cosas, mira todo lo que estás logrando. Entonces, frente a cada situación, yo me invita a hacerme estas preguntas, ¿no? ¿Estoy creando o estoy compensando alguna parte mía que necesitó ser vista, protegida, valorada, ¿sí? Entonces, y no lo hago, Clara, desde el juicio, lo hago desde mi madurez, desde la adulta que soy. Entonces, sigo deseando, sigo creando, pero sigo proyectando, como lo sabrás, pero me observo y me hago estas preguntas. Entonces, no dejo de desear, no dejo de proyectar, no dejo de crear, pero hoy lo estoy haciendo desde un lado mucho más consciente. Porque frente a cada situación, como yo te decía, me hago estas preguntas, ¿desde dónde estoy creando, desde dónde estoy proyectando? Así que no sé qué te trae a vos esta palabra. Eh, bueno, qué me trae? Da para mucho la palabra porque si, si vamos a lo que decía al principio sobre el deseo, sobre cosas materiales o sobre las personas, también sobre sobre la parte, la atracción física. Eh, entonces, depende para qué lado lo lleve uno. Eh, yo creo que con esto de la motivación, de lo que genera el hecho de tener un deseo, eh, eh, es, es esa fuerza que nos mueve. Entonces a mí me llevó también un poco a lo que decías vos, ¿no? Cuando uno quiere algo, eh, en mi caso no lo vi desde la necesidad, sino de lograr. Entonces cuando quería algo, cuando quería lograr algo, cuando quería obtener algo, era buscar la forma de conseguir que eso que quería se concrete, se haga realidad. Eh, es algo que lo traía siempre para mí, siempre que quería algo, buscaba la forma de que
se dé. Por lo general siempre me conseguía, siempre me iba bien, pero en ocasiones también surgía la frustración cuando no, cuando eso no se daba. Entonces, me parece que ahí un poquito sí tiene que ver justamente con esto que vos decías, desde la necesidad, cuando quiero algo, pero desde la necesidad. Eh, entonces, en mi caso sí me enfoqué más en lo que yo sí podía lograr cuando quería algo y en lo que, en lo que implicaba eso de conseguirlo. Eh, esa motivación que, que uno por lo general la va perdiendo cuando no consigue aquello que quiere lograr, va perdiendo motivación, va perdiendo el deseo, va dejando de tener deseos, sueños, metas, eh, y es como, como la motivación para vivir, digo yo, el deseo. Porque justamente al uno tener deseos, es lo que genera el movimiento hacia adelante. Cuando uno quiere conseguir algo, cuando uno quiere lograr algo, busca las formas y avanza en lo que sea que quiera. Entonces, a mí me conectó con eso, con lo que yo antes, con lo que yo quería lograr y hoy en día con lo que quiero lograr. ¿Qué tanto tiempo le estoy dedicando a aquello que quiero lograr? ¿Qué tanto esfuerzo? ¿Qué tanta motivación tengo para conseguir aquello que quiero? Porque si no pareciera eh, que aquello que quiero no es tan importante, eh, y, y yo creo que tiene que ver con eso también, de ir perdiendo la motivación cuando uno no consigue lo que quiere. Y si la búsqueda es desde la necesidad y aquello que se quiere no se consigue, o cuando se consigue se pierde, eh, se pierde el interés. Entonces, a mí me conectó con eso, con lo que yo quería y empezar a mirarme a mí qué qué tanta dedicación le estoy poniendo a aquellos deseos que tengo. Eh, Me llevó a conectarme con eso y empezar a hacer este análisis de decir, es importante para mí, qué tanto lo quiero lograr, cómo lo puedo lograr, cómo lo puedo conseguir, y que si aquello que antes quería era algo material y que me llevaba un poco de tiempo, pero en el transcurso de cierto tiempo lo podía conseguir, hoy mis intereses son otros, entonces el tiempo que me va a llevar depende de la dedicación que le ponga, eh, pero que ya no es un trabajo afuera, sino que es un trabajo adentro. Entonces, eh, si demora más tiempo o demora menos tiempo, en ese caso sí va a depender de mí y solo de mí. Entonces me llevo a conectar con eso, eh, con, con mis propios deseos y con la motivación o el interés que yo pongo en eso que quiero. Eh, bueno, y cómo, cuando empezaste a comprender bien esto, más específicamente sobre el deseo, ¿cómo cambió tu forma de ver la vida, de vivirlo, de habitarlo? ¿Cómo te cambió? Creo qué interesante lo que me preguntas. Viste como te comentaba, ¿no? O sea, que durante años, o sea, desde muy chiquita, yo lo sentía como una fuerza interna, ¿no? Esa fuerza de que esa energía que me movía, ¿no? Te decía desde chica de querer aprender, siempre fui muy curiosa de querer aprender a planchar, yo le preguntaba a mi mamá que me enseñe cómo, ¿no? De poder encender la plancha, la temperatura, o sea, de aprender a cocinar, como mi mamá, de querer saber cómo se hacían las cosas, cómo se tendía una cama. Entonces, siempre desde chica fui esto de
de querer aprender, ¿no? De querer hacer cosas. Entonces, por eso digo que desde chica lo viví como esa fuerza que habitaba en mí, ¿no? Y hoy, al ser más grande, esa fuerza la aplico en los proyectos, en algo, en adelante, ¿no? En lo que quiero lograr, en lo que, ¿no? Entonces, es como te decía, cuando entendí que era el deseo, es esa fuerza interna que tengo, que me habita y que también a su vez me trae información, ¿no? Como yo te decía, esa fuerza interna que me mueve, a mí me da dirección, ¿no? Eh, entonces, y después entender que también es información, entonces, al poder comprender estas dos polaridades, por darle, o estas dos miradas, estas dos, ¿no? Como fuerza interna, pero también como información, imagínate, cada vez, como te comentaba, cada vez que quiero iniciar algo, hacer un proyecto, o presentar algo, o hacer un cambio, pero te lo digo desde lo más chiquito, Clara, hasta un proyecto que puede cambiar mi vida totalmente, eh, ¿no? Desde tomar una decisión como voy a cenar con este grupo de amigos o no, hago tal cosa o no, o sea, compro la camisa o no la compro, o sea, vamos a no sé, esa camisa que quiero, que deseo, que me gusta, o sea, esto aplica en todo, ¿no? Entonces, imagínate entendiendo estas dos partes, que el deseo como fuerza interna que me impulsa, que me da dirección, ¿no? Que nace, que me motiva, que me levanta todos los días y también saber que eso viene con información. Entonces, frente a cada decisión, ¿no? Empezar, como te decía, poder preguntarme, ¿no? Esto que quiero hacer, ¿desde dónde lo estoy haciendo? ¿Desde dónde lo estoy construyendo? ¿Desde dónde me estoy moviendo? Me estoy moviendo desde una carencia, desde una necesidad no cubierta o desde esta parte que me quiero expandir, que quiero crecer. Entonces, a mí me cambió totalmente, porque siempre, como te decía, nos conectamos, yo antes me conectaba con esa fuerza de externa. Con el tiempo entendí que también había un deseo interno, ¿no? Este deseo de encontrar el equilibrio interno, ¿no? Conmigo misma. Entonces, para mí es eso, o sea, me cambió el hecho de poder hoy, frente a cualquier situación, frente a cualquier decisión, ¿no? Porque siempre estamos, o elección, porque es esto, o sea, nosotros somos un cúmulo de elecciones, vamos eligiendo, hago el vivo o no hago el vivo, cruzo o no cruzo, compro o no compro, constantemente estamos eligiendo. No hay manera de no elegir, siempre estamos eligiendo. Saludo o no saludo, como no como, me acuesto o no me acuesto, o sea, nuestra vida es una constante elección. Entonces, frente a esa elección, dependiendo cuál sea, eh, desde dónde lo estoy haciendo. Entonces, para mí me cambió muchísimo. O sea, desde dónde estoy creando lo que estoy creando, como te decía, ¿no? Entonces, no dejo de desear, no dejo de desear, no dejo de proyectar, no dejo de crear. O sea, lo que cambió fue mi nivel de conciencia, si podríamos decir, ¿no? O sea, ¿qué cambió al entender este significado, el significado más profundo del deseo, que no es solamente obtener externo? Cambió mi nivel de conciencia. Entonces, hoy el deseo no me arrastra, por dártelo, ¿no? Hoy lo observo y cuando lo entiendo desde dónde lo estoy haciendo, entonces lo uso como mi aliado. Así que
Eso es más o menos. Contame vos cuando entendiste, digamos, la profundidad de esta palabra, no tan superficial, conectándolo con lo externo, con eso que quiero, la zapatilla, esa cena, ese viaje, esa entrada para ver el show. O sea, ¿qué, qué te pasó? Eh, sí, también, además de todo eso de cuando uno lo busca en el lado externo, eh, también prestarle atención, que me parece importante esto, cuando uno quiere conseguir algo, muchas veces lo hace a cualquier precio, diría. Entonces, prestarle atención a que ese deseo no afecte al otro, porque muchas veces eh, en esa búsqueda de conseguir aquello que se quiere, eh, no nos fijamos en los demás. Eh, y, y, pasar por encima sobre otras personas, eh, eh, en muchos sentidos, porque a lo mejor esto cuando uno quiere lograr algo, eh, por ejemplo, en el trabajo, que se da mucho cuando uno quiere, eh, qué sé yo, conseguir un ascenso, mostrarse o hacerse ver de alguna manera, querer pasar por encima de otras personas o aprovecharse de ciertas situaciones para lograr aquello que se desea. Entonces, el poder prestarle atención a eso, que aquello que queramos lograr, que sea para nuestro propio bienestar y para nuestro propio crecimiento, eh, que puede ser material, que puede ser personal también, que puede ser un viaje, una casa, un auto, eh, que sea con el trabajo, pero que no implique eh, a involucrar a otras personas de manera negativa. Eh, esto, esto cuando yo lo empecé a entender, sí me hizo ruido y sí me senté a pensar y digo, porque ¿qué pasa cuando yo quiero lograr algo y en ese algo está involucrada otra persona? Eh, entonces no se trata solo de mi deseo y de lo que yo quiero lograr, sino le estoy mirando a la persona que de alguna manera tiene algo que ver. Eh, no se cortó, ¿no? Se cortó un poquito, pero ya está, ya te estoy escuchando. Prosigue. Eh, bueno, que tiene que ver con eso, ¿no? Con que uno quiera cumplir deseos, pero que sea algo para uno, eh, en lo personal para uno. Entonces, eh, a mí me cambió mucho entender eso. Primero, para reconocer qué es lo que yo quiero, que si tiene que ver solo conmigo, si tiene que ver con alguien más. Eh, y y de que además ese deseo es el que me motiva a hacer cosas. Eh, es como, yo digo, es como la zanahoria por la que corre el conejito detrás y bueno, es eh, que eso que yo quiero, ese deseo que yo quiero obtener o que quiero lograr, eh, sea mío, que el esfuerzo sea mío, que si involucra a otras personas, primero mirar que no le afecte de manera negativa, eh, y, y desde ahí empezar a hacer lo que quiero. Eh, y yo creo que en este caso sí me resultó más importante el el camino que uno toma en esa búsqueda, porque tanto como si uno lo toma como si fuese una emoción, como un sentimiento, el, lo que mueve a cada persona en esa búsqueda eh, es es lo que hace que eso sea importante, más allá de lo que sea que uno quiera conseguir. Eh,
hay cosas que uno las puede conseguir de manera inmediata, que tiene un deseo de algo y se consigue de manera inmediata, y hay cosas que llevan un poco más de tiempo. eh, la satisfacción inmediata, el deseo en la comida, por ejemplo, es un deseo inmediato que se puede conseguir, eh, a menos que no sea algo tan imposible de conseguir como pasa a veces con las embarazadas, por ejemplo, si tienen antojos de cosas en algún momento, pero eh, yo creo que tiene que ver mucho con eso. Y acá hay algo que a mí me, le dio sentido un poco. Eh, Freud decía que el deseo era la búsqueda de un objeto que se encuentra perdido para siempre y que por lo tanto nunca se satisface por completo. Eh, entonces, esto me lleva un poco a lo que pasa cuando tengo un deseo de algo y con respecto a eso, ¿qué nos mueve para hacerlo realidad? Para conseguir ese deseo. Y esto un poco, traje esta frase porque me pareció muy interesante. Un día de estos eh, estaba viendo un reel y hablaba un chico, un hombre que tenía cuando empezó siendo joven, tenía sueños, tenía deseos, tenía anhelos, quería conseguir muchas cosas y, y él sabía que tenía que tener mucho dinero para eso. Entonces cuando él consiguió todo eso que él quería, consiguió dinero y pudo cumplir sus sueños, sus deseos, sus anhelos, hasta aquellas cosas que jamás se hubiese imaginado tener. eh, y él decía que para muchos el deseo, el sueño de muchos, él ya lo había cumplido absolutamente todo lo que él quería, hasta lo más impensado. Es más, si quería cambiar de auto, de las marcas más lujosas y más caras, la podía cambiar en una semana. O sea, hay cosas impensadas, y dicen, y yo ahora teniendo todo esto me aburro, porque no tengo sueños, no tengo metas, no tengo nada, porque no hay nada que me motive en el día a conseguir, porque ya todo lo que una persona común quisiera tener, ya lo tengo. Y eso no me llena, no me satisface para nada. Y él decía qué importante es tener sueños y deseos y metas por cumplir, porque es lo que hace que la vida sea interesante, más allá de lo que uno tenga. Y vos fíjate que pasa muchas veces que cuando uno quiere algo, cuando lo consigue, como que, bueno, ya lo conseguí, eh, y ahí se termina todo. Y, y yo creo que esta es la parte importante de la motivación, de la energía, del movimiento que genera el tener un deseo y de que sea esa zanahoria por la que uno corre detrás. Pero no tiene que ver el fin de conseguir eso, sino el viaje que uno hace en el mientras tanto consigue eso, porque nos perdemos de todo eso, que además ahí están los grandes aprendizajes. Cuando uno lo consigue ya se terminó el recorrido, se terminó el viaje. Eh, lo bueno, creo yo, desde mi lugar y desde mi experiencia, es el camino que uno hace para conseguir aquello que quiere. Entonces, me, me cambió mucho a mí entender esa parte. Eh, Entenderlo así, además, viendo o escuchando a una persona que ha conseguido todo lo que ha querido, que llegue un momento que diga, eh, ¿qué hago ahora? Porque ya no tiene nada, ni metas, ni sueños por cumplir, entonces se dedica a hacer otra cosa, pero eh, ¿cuál es mi meta, mi objetivo, mi deseo y para qué lo quiero lograr? Pero sobre todo enfocarme en el viaje.
más allá de aquello que quiera tener. Eh, no sé si quieres compartirme vos si encontraste, bueno, de positivo creo que tiene mucho, eh, en mi caso, o no sé cómo lo tomaste vos. Eh, Sí, totalmente, que tiene positivo esta palabra, tiene mucho. Para mí el deseo, para mí el deseo bien integrado, Clara, bien integrado es energía creadora. El bien integrado. Es energía creadora, es lo que vos decías, ¿no? Esto de estar, ¿no? ¿Por qué? Porque te mantiene viva. Ya es lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? El deseo bien, para mí el deseo bien integrado es energía creadora. Te mantiene vivo, te conecta con tu propósito, te mueve a la acción, te invita a crear, te invita a expandirte cuando el deseo está bien integrado. El deseo, porque el deseo en sí, Clary, no es malo. Lo que lo vuelve sufrimiento es el apego, para mí, desde mi experiencia. Entonces, el deseo integrado no es compulsión, ¿no? No es necesito esto para sentirme de tal manera. Por eso hablaba de energía creadora cuando el deseo está bien integrado. Entonces, para mí, eh, el deseo bien integrado es conciencia. Practicar el deseo eh, todos los días a mí me lleva a preguntar, ¿no? Por ejemplo, como te comentaba, realmente quiero esto, esto que estoy haciendo está alineado con lo que deseo profundamente, este proyecto, esta idea, esta compra, este viaje, eh, esta invitación, esta fiesta, lo que sea, ponerlo en el ámbito o en el lugar que vos quieras. ¿Está alineado con lo que deseo? Y eso tiene que ver muchas veces cuando aceptamos ir a invitaciones a lugares que no queremos ir. Por eso. Entonces, por digo, es ponerlo en cualquier ámbito de tu vida, ¿no? Y hacerte, o sea, te invite, para mí, practicar eh, el deseo es esto, preguntarme, ¿esto que estoy haciendo está alineado conmigo? Entonces, eh, es preguntarte, ¿no? También, como yo te decía, para mí también es información, me trae información esta palabra, ¿no? Esto, qué sé yo, estoy actuando, como te decía, desde mi coherencia o desde un mandato externo. Bienvenidos a lo que se siguen sumando. Puede ser, como te decía, algo grande o algo chiquito, como una decisión de aceptar o no una invitación, de hacer o no hacer un viaje, ¿no? De comprar algo o no comprarlo. Entonces, para mí el deseo consciente te invita a escuchar. O sea, a mí el deseo consciente me invita a escuchar. Muchas veces, como vos compartías, eh, no todo depende de vos, a veces que no todo depende de vos cuando hay terceros, pero bueno, en ese momento, eh, bueno, se tendrá que sentarse, hablar, negociar, ¿no? Acordar, eh, contemplar lo del otro y encontrar el equilibrio para eso que se quiere hacer, que se quiere lograr, ¿no? Que se está trabajando. Este, entonces, para mí el deseo también me invita a escuchar mi cuerpo, ¿no? Escuchar mi cuerpo cuando algo me entusiasma y no minimizarlo, ¿no? Porque cuántas veces nos minimizamos eh, para no incomodar a otros, ¿no? Entonces, para mí practicar el deseo es tomar, como digo, pequeñas acciones que estén alineadas a lo que yo deseo. Eh, Diferenciar cuando
estoy actuando desde el automático, de estos mandatos, de esto del deber ser, de esto de cómo deberían ser las cosas, a desde mi elección, desde mi coherencia interna. Así que, como te decía, para mí, eh, el deseo es energía creadora, cuando está bien integrado. Entonces, eh, y viene, o sea, es como te podría decir, eh, cuando, cuando sabemos gestionar, como te digo, bien ese deseo, ese proyecto, eso que me impulsa, esa energía interna, porque como te decía, el deseo en sí mismo no es malo. El deseo se vuelve sufriente o se empieza a hacer un sufrimiento cuando nos apegamos a eso que queremos, eso que deseamos, porque eso a mí me va a hacer sentir tal cosa. Entonces, ese es el deseo mal gestionado y ese es el que nos hace sufrir. Por eso digo que para mí el deseo es bien integrado, es una energía creadora hermosa que te logra, que te acompaña, que te lleva, que te impulsa a lograr todo eso que vos querés. Entonces, para mí, el deseo bien gestionado no es esclavitud. O sea, a mí el deseo bien gestionado me da dirección. Entonces, tiene muchísimo positivo. No sé para vos, Clary, qué tiene, que, que puedes compartir, vos qué te trae de positivo para vos esta palabra. Y de positivo mucho tomándolo como ese motivador eh, para, para avanzar, para lograr deseos. En mi caso yo creo que de positivo hay mucho, eh, justamente porque es la fuerza que nos motiva a seguir adelante, al movimiento, a la búsqueda y también esto importante de saber que lo que estoy deseando es algo que realmente deseo yo, que es lo que yo quiero para mí, eh, y trabajar en eso, en, en mis propios deseos y en la búsqueda de lograr lo que, lo que es para mí. Bueno, muchas veces uno quiere lograr cosas o tiene deseos porque son impuestos heredados eh, de, de, de otras personas o por otros motivos que no tienen que ver con nosotros. A veces nos perdemos también en esa búsqueda de lo que yo creo que es bueno para mí porque alguien más me lo dijo. Cuando uno tiene esa certeza de que lo que está queriendo es realmente para uno y busca que eso se logre, eh, ahí es donde uno encuentra la satisfacción. Entonces, esto de tener siempre deseos y de irlos logrando y, y una vez que se logre, disfrutar ese proceso, pero también ir pensando que cuando ese deseo que yo quiero lograr se haga, se cumpla, se haga realidad, inmediatamente poder generar otro deseo, que es el que nos va a ir dando el movimiento a seguir avanzando. Eh, eh, Como por ejemplo esto de que uno quiere lograr algo, una meta, un estudio, una carrera, y estudia para eso porque sabe que después de eso va a tener el trabajo. Eh, Esa es la zanahoria después. Y después de cuando uno consigue el trabajo, eh, que va a adquirir a nivel material, económico, y, y uno va por la vida así, con deseos, pero a veces no le prestamos atención. De positivo tiene muchos y uno le presta atención, le empieza a prestar atención y puede ir disfrutando, como decía antes, del camino, el proceso de eso que uno va consiguiendo, que va logrando, sin involucrar o afectar de manera negativa a otra persona. Eh, yo, yo diría que es como el gran motor de la vida, eh, porque si uno no tiene
sueños por cumplir, no tiene deseos que cumplir, no tiene cosas que lograr, se va apagando, se va desmotivando, se va eh, olvidando de vivir la vida. Entonces, cuando uno puede ver eso que él quiere lograr, que es real, que me pertenece a mí, que no es de nadie más, eh, cuando puedo reconocer eso y empezar a trabajar para lograrlo, disfrutar el proceso, que no sea solo un camino recto, porque primero no lo es, cuando uno quiere algo no es un camino recto, siempre van a suceder cosas, pero que si realmente es lo que yo quiero, voy a encontrar la motivación para conseguirlo, para lograrlo. Y por eso es importante reconocer qué es lo que yo quiero y para que cualquier cosa que surja en el camino no me detenga a conseguir aquello que quiero. Eh, y de la forma en que sea, si es algo material, si es algo, eh, eh, si es algo emocional, si es algo personal, como sea que surja ese deseo que uno eh, tiene que ver con el camino que uno hace en el mientras tanto. Entonces, que, que no falten los deseos por cumplir, los sueños, los anhelos, para, para vivir justamente la vida. Eh, yo creo que, y acá voy a poner un poquito cómo lo aplico yo en mi vida, eh, es haciendo así, viendo que aquello que quiero conseguir sea hoy. Digo, no estoy hablando de lo que hago siempre, sino hoy, lo que a mí me resulta hoy, porque mucho tiempo viví tratando de cumplir sueños de otras personas, sueños, deseos, anhelos de otras personas y no los míos propios. Porque mi mamá quería que sea abogada, yo estudié abogacía y cuando terminé la carrera resulta que la carrera no me gusta, no trabajo de eso y es tiempo perdido en cumplir el deseo de alguien más. O, eh, no sé, mi papá le gustaba, no sé, la medicina y me metí a estudiar medicina porque toda la familia de mi padre estudió medicina y resulta que cuando soy médico no me resulta la carrera, no me gusta lo que hago o lo hago de mala gana o surgen un montón de cosas. Entonces cuando uno se pierde en eso, en cumplir deseos ajenos, pierde la motivación en vivir la propia vida. Entonces, desde ahí que empecé a prestarle atención a que si lo que yo quiero es algo que yo quiero realmente, si es para mí, eh, y desde ahí lo aplico, empezar haciendo cosas para mí. Eh, es algo que se hace todos los días, porque como decimos Ale, siempre a veces me secuestra eh, el ego o la loca de la casa interfiere y nos perdemos en eso. Y acá no estamos para vivir ni cumplir sueños de otros, ni vivir la vida de otros, sino la nuestra propia. Y ahí está la experiencia, porque la vida es eso, una experiencia humana en la que vamos aprendiendo. Y mientras vivimos la vida de otros, no podemos disfrutar la nuestra. Entonces, aplicándolo así, reconociendo yo qué es lo que quiero yo para mí, si tiene que ver conmigo, si es realmente lo que quiero y qué tanta motivación le pongo a eso. Entonces, desde ese lugar que para mí el deseo es una motivación, es una energía que mueve. Eh, y bueno, contame vos si querés algo más, sumar algo más eh, a esto para ir sellando ya también, no te olvides. Se nos pasó la hora volando. No, más que de lo que ya dijimos, que es muchísima información y ya se pueden conectarse con uno mismo y hacerse estas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que es el deseo para cada uno? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo transitan? Así que bueno, nada,
invitarlos a su propia reflexión y a conectar con su mundo interno, a ver qué pasa, ¿no? Con esta palabra. Y bueno, agradecerte, Clara, por compartir este espacio conmigo todos los miércoles. También invitarlos, y no se olviden que hoy es miércoles, de 2 a 4 estamos en el Club de Alquimia, en nuestros encuentros semanales. Y nada, mandarles un abrazo de luz, gracias por lo que estuvieron presentes, gracias por lo que lo van a hacer diferido, y esperarlos invitarlos el próximo miércoles con una nueva palabra para ver cómo les resuena y si los invita a su propia reflexión. Y no se olviden de que esté vivo, no lo baja completo de Instagram, pero lo pueden ver en mi canal de YouTube y mis datos van a estar abajo de este vivo. Así que te paso a la voz, Clara, así se hace el video. Bueno, muchas gracias. Como siempre digo, no, esto no haga lo que nosotros le decimos, sino aplíquenlo en su propia vida y vean la diferencia de cómo se siente, experiencienlo por sus propios medios. Y bueno, nos encontramos Ale, el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Un placer compartir con vos estos espacios y muchas gracias a los que se sumaron. Y a los que lo vayan a ver grabado también, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Un abrazo. Chao, Clary. Chao, chao.